El presidente de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Basilio Núñez, conjuntamente con líderes y vicelíderes de bancadas, recibió al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y a su equipo técnico, quienes presentaron avances del Plan de Desarrollo Paraguay 2050. Esta reunión fue posible gracias a la gestión del presidente de la Comisión de Cuentas y Control, Dionisio Amarilla, quien solicitó a la mesa directiva y las diferentes bancadas accedieron. Creo que este tipo de trabajo es lo que debemos abrazar absolutamente entre todos, sin importar de qué partido provenimos, sin importar en qué bancada militamos, sin importar muchas veces las situaciones de desencuentros que solemos tener. Creo que en esto tenemos que coincidir, en el Paraguay del futuro. Este resultado de que finalmente ya no somos simplemente un Ministerio de Hacienda preocupados con la elaboración y ejecución del presupuesto general de gasto de cada año. Nos seguimos preocupando de eso, que es el corto plazo. Pero el hecho de haber permitido que la Secretaría Técnica de Planificación vaya y se incorpore al Ministerio de Hacienda para la creación del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, es que nos permite complementar esta visión de corto plazo con una visión mucho más de mediano y largo plazo. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, mantuvo su reunión ordinaria en la que fue analizado el proyecto de ley que establece el destino de inmuebles rurales y urbanos sujeto a la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados y deroga la Ley 6.396/2019. Hemos recibido 2 proyectos como asunto de entrada y un proyecto para discutir, y lo hemos dictaminado. Es el proyecto que modifica la ley de Cenavico. El interés de la comisión es que las tierras rurales pasen para que administre el INDER y que se le dé a los sujetos al estatuto agrario, porque todos los bienes incautados por Cenavico queda para Cenavico en la ley como está constituido. Hoy queremos modificar esa ley, queremos que esas tierras pasen a pertenecer al INDER y al INDI. Si es tierra ancestral, que quede a la INDI, y si es que es tierras rurales, que pasen al INDER. Varios puntos fueron tratados por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo en su reunión ordinaria, así lo informó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Derlis Maidana. El tema de los feriados. Nosotros, el dictamen en mayoría salió por aceptar la versión del Ejecutivo que habla de aquellos feriados nacionales fijos. Y también se habla de los feriados móviles, que son 1 de marzo, 12 de junio, 20 de junio, 29 de septiembre, día de la batalla de Boquerón, y también se le faculta al Ejecutivo al traslado de feriados, unos 3 feriados más, se le faculta para que por decreto el Ejecutivo. Salió un dictamen en minoría de aprobación con modificaciones que incluye el 22 de septiembre, que es la propuesta del senador José Oviedo. O sea, la plenaria va a tener la última palabra. Con respecto a los puntos 3, 4 y 5 se postergaron por una cuestión de que se tienen que hacer mesas técnicas. Para el periodo 2025-2027, la Comisión de Pueblos Indígenas conformó su mesa directiva, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Orlando Penner. Se constituyó la mesa directiva de la comisión. Va a estar como miembro el senador Chase, como relator senador Kemper, vicepresidente Sergio Rojas, y yo continúo un año más como presidente. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, en reunión conjunta con autoridades del Ministerio de Niñez y Adolescencia y autoridades judiciales, analizó el proyecto de ley sobre modificación del Código Penal. Quería recordarle a la ciudadanía que el año pasado estuvimos elevando las penas para los hechos de abuso a menores de edad. En este sentido hicimos una modificación del Código Penal que nos obligó además, y nos obliga hoy, y hoy nos exhorta a tener que presentar este proyecto de ley que se basa en cambiar un poco además los artículos 137, 138
del Código Penal, teniendo en cuenta que siempre se tiene que encontrar una armonización en cuanto al Código Penal se refiere. La Comisión de Adultos Mayores y Seguridad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, presidida por el senador de la Nación, Líder Amarilla, analizó en reunión con representantes de varias organizaciones el proyecto de ley que garantiza a la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social. Hoy en la Comisión de Adultos Mayores le recibimos al ingeniero Ricardo Canese, a la ingeniera Mercedes Canese, quienes están proponiendo un proyecto de ley que amplía la tarifa social y declara la energía eléctrica como un derecho humano. Por eso es que pasa a la Comisión de Adultos Mayores. Hoy seguramente vamos a dictaminar la próxima sesión, pero básicamente coincidimos, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que cuando uno llega a ser adulto mayor, 65 años y más, muchas personas ya no producen dinero, ya no ganan plata. Entonces ya es difícil pagar la energía eléctrica. Por eso es que es razonable que se le aumente la tarifa social. La Comisión Especial de Estudio de la Gobernanza de la Educación Superior Universitaria, presidida por el senador de la Nación, Eber Villalba, llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de institutos superiores de gestión pública. Esta vez nos reunimos con los responsables de los institutos superiores del sector público y acercaron una propuesta, específicamente que tiene que ver con la modificación de la ley 4995, donde plantean tener mayor representación en el Consejo Nacional de Educación Superior, así como las universidades. Además, estuvimos tratando sobre el sistema de créditos, de que necesitamos mayor discusión y por sobre todo consenso entre las instituciones de educación superior, de tal manera que algo que se considere crédito para una asignatura, para un módulo en una universidad, también sea reconocido en otra universidad o otros institutos, que exista esa equiparación en ese ámbito. La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés mantuvo una reunión con la participación de autoridades del Banco Central del Paraguay en prosecución de sus investigaciones. Estuvimos conversando con ellos sobre las aristas, vamos a decir, los problemas que estamos encontrando en el sistema bancario con relación a esta trama delictiva que conocemos como la Mafia de los Pagarés. Y le hemos pedido que hagan una inspección al Banco de Fomento, porque ahí es donde estamos encontrando irregularidades serias. Son temas que entendemos que el Banco Central debe intervenir a través de la Superintendencia de Bancos y le hemos pedido que puedan darnos una información en la brevedad de tiempo posible. Y ahora vamos a recibir posteriormente a una de las asociaciones de afectados por la Mafia de los Pagarés, que es del departamento de Itapú. Con el apoyo de las comisiones asesoras de Cultura y Educación y la de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, prosiguen las vacaciones inolvidables, una actividad organizada por la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos. Estamos empezando la segunda semana de las vacaciones. Hoy vamos a hacer ejercicio, vino un profe funcional, vamos a ir al aire libre, porque en esta segunda semana vamos a trabajar también el fomento a la vida sana, la vida saludable a través del deporte. Vamos a salir a la placita que tenemos también en el Congreso, en el estacionamiento, y el miércoles vamos a hablar de las emociones y el viernes es nuestra clausura con una obra de teatro. Los niños van a hacer sketch de todo lo que aprendieron en esta colonia. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, analizó en reunión el proyecto de ley que dispone la identificación, inscripción y asistencia a la educación escolar básica y superior de los estudiantes con altas capacidades, así lo informó la directora del ente asesor, María Eugenia Cubas. Hoy tuvimos un asunto entrado que es una ley que viene de diputados sobre educación escolar básica y superior para estudiantes con altas capacidades, ¿verdad? El proyecto de ley que tratamos hoy acá en la comisión es un proyecto presentado acá en la Cámara de Senadores que fomenta y dispone la educación digital abierta. La educación digital abierta es una modalidad que permite el acceso y la permanencia en la educación básica y media de los estudiantes que no pueden asistir regularmente a los colegios o a las escuelas por diversos motivos.
La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación Mario Varela, analizó en reunión el proyecto de ley que aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Además, recibió en reunión a representantes del Ministerio Público. Hemos tenido 2 puntos que hemos tratado aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El primero de ellos, tuvimos una reunión reservada, una visita del fiscal general del Estado con la doctora Patricia Rivaro, la fiscal adjunta, en relación a unas causas que tienen que ver con hechos punibles vinculados a niños, ¿verdad? No podemos revelar detalles de esa audiencia teniendo en cuenta que la ley protege la identidad de los niños, pero sí ha sido muy importante para conocer un poco el trabajo investigativo en relación a esta denuncia, a esta causa, para proteger efectivamente los derechos del niño. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación Silvio Ovelar, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día, de la cual participaron como invitados el titular del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla, y el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez. Tuvimos 2 puntos dentro de nuestro orden del día. El primer punto fue el proyecto que amplía el presupuesto general de la Nación para el Consejo de la Magistratura. Para ello estuvo invitado el doctor Gerardo Bobadilla, que es el presidente del Consejo. Este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados con media sanción. Es un proyecto que tiene fuente de financiamiento 30 recursos institucionales y es para la ampliación del Consejo de la Magistratura por 5.000 millones de guaraníes para cubrir gastos operativos del programa de formación continua. Este proyecto fue aprobado sin modificaciones por mayoría absoluta. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, estudió 2 puntos en su reunión ordinaria y además informó sobre la presentación de los avances del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050, realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. En primer lugar, informamos sobre la reunión que tuviéramos ayer con el ministro de Economía y Finanzas, donde a petición de la Comisión de Cuentas y Control, la mesa directiva hizo suyo la agenda de nuestra comisión para interiorizarnos de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2050. Posteriormente pasamos a abordar el orden del día. Sugerimos aprobar la ampliación presupuestaria del Consejo de la Magistratura de 5.000 millones de guaraníes para poder financiar con esto los cursos que están impartiendo en el interior del país. Esa ampliación es con fondos propios, fuente 30, así que son los cursantes los que finalmente financian en ese presupuesto. Y en segundo lugar también le hemos dado parecer favorable con un voto en contra de la senadora Yaminal, lo referente a la modificación del proyecto de ley que guarda relación con la posibilidad de que los municipios financien el traslado de chicos, ¿verdad?, a escuelas más lejanas para recibir mejor formación. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación, Luis Petengil, recibió en reunión al viceministro de Industria, Marco Riquelme, quien presentó el proyecto Crecimiento Económico del País. Además, informó las acciones y estrategias de su cartera ante el ente asesor. Recibimos la visita del viceministro de Industria, el señor Marco Riquelme. Vino acompañado por el director del viceministerio también. Y nos presentaron el plan que ellos hicieron con una empresa consultora McKinsey, un plan para los próximos 10 años, de 2030 a 2035. Entonces son con este plan para focalizar en qué sectores el Paraguay debería estar invirtiendo de manera a tener el mejor resultado posible. Ellos hablan de que podemos tener el resultado que esperan, la meta es que en 10 años el Paraguay duplique su Producto Interno Bruto. Hoy tenemos 42, 45 mil y para esa fecha vamos a tener el doble, 90.000 millones. La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, presidida por el senador de la Nación, Sergio Rojas, analizó en reunión el proyecto de ley que modifica la ley número 1340. Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes.
Hoy tratamos un proyecto de ley que estamos redactando, la ley de drogas, que es la modificación de la 1340, que es la ley vigente actualmente. Nos visitó el defensor adjunto César Cañete, que es uno de los responsables de la redacción de esta ley, en el que están también involucrados jueces especializados que fueron designados por la Corte Suprema de Justicia, fiscales especializados. También remitimos a la Senat para que nos dé su dictamen. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos estudió en reunión la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que establece conceder un aporte especial a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del departamento de Misiones por ser sedes distritales en los monumentos construidos por los jesuitas. En la Comisión de Obras hoy tuvimos 2 puntos a tratar. La objeción del Ejecutivo por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley que establece conceder un aporte especial a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del departamento de Misiones por ser sedes distritales de los monumentos construidos por los jesuitas. A moción del senador Érico Galeano y secundado por el senador Colín Soroka, hemos decidido ratificarnos en la versión Senado. Es demasiado importante contar con esos recursos para que sigan con vigencia las ruinas jesuíticas y que afecta directamente a estas ciudades. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación José Ledesma, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos nuestra reunión de la fecha con la presencia de todos los colegas y con 2 puntos del orden del día. 1. Proyecto de ley que autoriza a la municipalidad de Pedro Juan Caballero a transferir a título oneroso a favor del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Pedro Juan Caballero. Esto fue aprobado con modificaciones. El otro proyecto es una ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Lambaré a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes los inmuebles que fueran destinados para plaza y ubicados en el municipio de Lambaré, que es del departamento central. Este proyecto también hemos aprobado con modificaciones. 2 proyectos de ley fueron estudiados en la reunión de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón. Así lo informó el vicepresidente del ente asesor, senador Juan Carlos Luis Galaverna. Tuvimos 2 puntos en el orden del día. Proyecto de ley que autoriza a la municipalidad de Pedro Juan Caballero a transferir a título oneroso a favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Juan Caballero el inmueble individualizado en la manzana número 14, lote número 1, desprendido del padrón número 975, finca número 689, y otro inmueble con cuenta corriente catastral número 29050001, ubicado en la finca número 4067 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Hemos aprobado con algunas modificaciones, mejorado el proyecto técnicamente. Entonces, hemos aprobado este proyecto. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, bajo la presidencia del senador de la Nación Javier Zacarías Irún, trató varios puntos en su reunión ordinaria. En la ocasión estuvo presidida por el senador de la Nación Mario Varela, miembro del ente asesor. Hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales tocamos varios puntos, entre ellos la autorización correspondiente para el ingreso temporal al país de 54 efectivos militares de Estados Unidos, una operación conocida como Preparación Médica Medrete. Por unanimidad se aprobó esto. En el punto número 2 hemos dado el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso póstumo a grado inmediato superior del teniente coronel de Sanidad Gustavo Britos Candia, de conformidad a lo que dispone la Constitución. Esto es en relación a aquel hecho que hemos sufrido en el Paraguay, la pandemia, que fue víctima en aquel momento que prestando servicio había fallecido justamente por esta enfermedad del COVID. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales analizó en reunión los pedidos del Ministerio de Relaciones Exteriores que solicitan el correspondiente acuerdo para la designación de embajadores. Así lo informó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Antonio Barrios. La reunión del día de hoy se trató la nominación de 2 futuros embajadores. Uno, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República del Perú, el señor Octavio
Odilon Ferreira, y el otro, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de Ecuador, el señor Roberto Hugo Benítez Fernández. Tuvo por unanimidad de todos los presentes su aprobación, así que esperemos que esto pase al Pleno la próxima semana para su confirmación. Bajo el lema Abriga tu imaginación y con el apoyo de las comisiones asesoras de Educación y Cultura y la de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, prosiguen las Vacaciones Inolvidables, organizada por la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, Augusto Robastos. Tenemos una actividad sumamente importante porque vamos a reforzar un poquitito las emociones de las que ya hemos empezado. Entonces hoy es manejo de esas emociones porque hay veces queremos desbordarnos con nuestras emociones. Entonces hoy es enseñar un poquitito a los chicos a cómo manejar ese desborde de emoción que de repente a uno le llega. Eso sería el tema específicamente de hoy. Estamos teniendo 30 niños días de por medio que están viniendo, pero hay otros días también que ya los padres les traen, como están de vacaciones y se enteraron de la biblioteca por las redes. Entonces, para nosotros es importantísimo esto de Senado TV, que nos estén apoyando para poder llegar a más gente, a más niños, a más padres, para estos eventos que son sumamente sanos, saludables. Senadores recibieron la visita protocolar del embajador del Estado de Israel, Amit Mekel, con quien conversaron sobre varios temas relacionados con la cooperación en salud, tecnología y la agricultura. Muy contento por la visita del señor embajador de Israel. Una reunión interesante de trabajo, una reunión interesante donde pudimos intercambiar ideas importantes, hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de agricultura, hablamos mucho de salud y dentro de la salud también el tema tecnológico, hablamos de los excelentes médicos que tenemos en Paraguay, pero que en algunos casos nos falta un poco de empuje tecnológico. Entonces hablamos también del tema de seguridad, muy importante. Ellos son conocedores amplios de lo que es el tema de seguridad también. El senador de la Nación, Basilio Núñez, presidente de la Cámara Alta, dio inicio a la sesión extraordinaria y tomó juramento al senador suplente Alfonso Noria Duarte, en reemplazo del senador titular Gustavo Leite, quien solicitó el permiso correspondiente tras su designación como embajador paraguayo ante los Estados Unidos. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración que acompaña la investigación iniciada por el Ministerio Público e insta a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios a iniciar de manera urgente y coordinada las investigaciones pertinentes en relación con las publicaciones periodísticas que vinculan al expresidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, con la presunta existencia de cuentas offshore en las Islas Seychelles por un monto aproximado de $21 millones. Yo creo que ningún senador, ningún miembro del Congreso puede estar en desacuerdo con que se inste a los organismos jurisdiccionales y al sistema de justicia a hacer su trabajo. Evidentemente nadie puede estar en contra de ninguna investigación que genere transparencia, que genere lógicamente tranquilidad en lo que se refiere a la administración de la cosa pública. Acompañar la propuesta del senador Varela, que solicita que sea vía la CEPRELAT, la investigación vamos a saber enseguida, porque la CEPRELAT tiene la cooperación internacional y nos va a permitir saber la verdad. Nosotros estamos pidiendo y acompañando la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado. Un fiscal general del Estado puesto por el Senado anterior y por el presidente anterior. Valga esa aclaración. Y al final nosotros somos los que estamos depositando la confianza en la institucionalidad de la Fiscalía. El pueblo se merece saber la verdad. Nosotros no estamos violentando la Constitución de la República. A nosotros nos motiva presentar este proyecto de declaración con el único fin de llegar a la verdad.
En la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación prosigue el evento Libros Vivos. Esta iniciativa busca generar encuentros entre los lectores y libros humanos, es decir, personas destacadas en diversas áreas, quienes comparten sus historias de vida en un entorno de diálogo y empatía. El proyecto tiene como objetivo fomentar el aprendizaje intercultural, la inclusión social y el desarrollo personal. Este es un programa que le denominamos Libros Vivos dentro de la biblioteca, un programa que iniciamos con la señora Cristina Ashwell, quien incentivó y me propuso para la visibilidad del Congreso realizar y desarrollar este programa en la biblioteca. Se trata de Libros Vivos, forma parte de programas donde los libros son las personas y las personas cuentan sus experiencias. Organizada por la bancada del Bloque Democrático, se llevó a cabo una audiencia pública para analizar la educación en el Paraguay. Bueno, esto fue un pedido de los estudiantes a los efectos de hacer un análisis profundo de lo que es la educación en el país, ya que sienten que hay dificultades, que hay limitaciones, que hay carencias. Y bueno, queremos escucharles justamente en esa reflexión crítica que necesitamos para ver qué nosotros acá desde el Poder Legislativo podemos ofrecer. Fueron convocados autoridades del Ministerio de Educación y todos los estudiantes que ellos mismos se han encargado de invitar. Es un pedido de centros de estudiantes, de grupos de estudiantes, tanto de secundaria como de universitaria, que pidieron una audiencia pública para debatir la situación de la universidad y de la escuela pública o del colegio público en este momento. Ustedes saben que el tema de educación es un tema sumamente sensible, es uno de los reclamos principales de los jóvenes, la oportunidad de poder estudiar, la calidad de la educación, la situación de la infraestructura, las necesidades tecnológicas, la cobertura del hambre cero, la organización de los jóvenes en centros de estudiantes, el derecho a voz, a participación. La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Colin Soroka. Sí, hoy fue la renovación de la mesa directiva de la comisión y la proyección de actividades durante lo que van a ser las próximas reuniones, por lo menos las 3 próximas. Nosotros queremos cambiar un enfoque también, aparte de la lucha contra el contrabando y de origen frutihortícola, no hacer otra comisión, sino hacer que esta comisión sea más extensa a sus brazos con relación a lo que pueda abarcar, sea en el área de agricultura, animal o el gran debate, el precio de la carne. Fue gran noticia toda la semana por algunas expresiones también de algún senador. Traer al pleno las realidades de campo. Me han electo a mí como presidente, luego vicepresidente el senador Ledesma, el relator el senador Oviedo y los miembros son el senador Salomón, el señor Dionisio Amarilla y el señor Zacarías Irún. Convocada por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, se llevó a cabo una mesa de trabajo para estudiar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Formación Técnica Obligatoria para jóvenes en situación de vulnerabilidad social y sustituye el servicio militar obligatorio. Del encuentro participaron representantes de varias instituciones de gobierno. Este fue un proyecto que presentó el colega Salim Busargis, pidió el acompañamiento de algunos de nosotros, donde lo que busca es dar una opción adicional al servicio militar obligatorio a los famosos NINI, que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad que requieren tener alguna preparación para un oficio en un taller o un estudio técnico, y entonces eso es lo que busca el proyecto. Se convocó a varias instituciones, al Ministerio de Defensa, SINAFOCAL, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, y a todos se les preguntó su parecer, ¿verdad? Entonces cada uno aportó en base a eso. Concluimos que así como está el proyecto es difícil de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Porque colisiona principalmente con el artículo 129 de la Constitución del servicio militar obligatorio. Entonces lo que se va a hacer es modificar el proyecto para que se pueda incluir dentro de la ley de la objeción de conciencia, para que a partir de allí se pueda eventualmente trabajar algo sobre esta gente.
Convocada por la senadora de la Nación, Zenaida Delgado, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, conjuntamente con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, se realizó la segunda mesa de trabajo para estudiar el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la Ley número 5162/14 del Código de Ejecución para la República del Paraguay. Hoy tuvimos una mesa de trabajo organizada de forma conjunta por las comisiones de Desarrollo Social y Legislación. Tratamos un proyecto de ley de modificación del Código de Ejecución Penal y recibimos a representantes de distintos ministerios e instituciones relacionadas a este tema tan importante que es la ejecución penal, ¿verdad? Hemos recibido a gente del Ministerio de Justicia, gente del Ministerio del Trabajo, gente de la Defensoría, de SNPP, de SINAFOCAL, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, y lo que se busca es ajustar a los nuevos tiempos también lo que es el Código de Ejecución. Que tanto lo que es el trabajo dentro de las penitenciarías como también la educación que hagan sea tenida en cuenta como parte de la reinserción del reo encausado o prevenido el día de mañana cuando se tengan que estudiar justamente el tema de las penas, de las sentencias, las revisiones y demás. Para el estudio del proyecto de ley que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satélites, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación electrónico o no en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro, se llevó a cabo una mesa técnica interinstitucional convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Acabamos de culminar la mesa interinstitucional donde estuvimos analizando y teniendo los pareceres técnicos de varias instituciones con respecto al proyecto de ley que prohíbe la introducción de no autorizada de celulares en centros penitenciarios o lugares de encierro, ¿verdad? Es un proyecto que fue remitido por la Cámara de Diputados, tiene fecha de tratamiento el 12 del próximo mes, agosto, y lo que tuvimos fue una mesa técnica muy interesante porque tuvimos las opiniones técnicas del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Defensa Pública, también del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. En el Congreso de la Nación se desarrolló el taller virtual Dinámica Parlamentaria, que contó con la disertación de la gerente general de Capital Humano, Norma Cardoso, el gerente general de Procesos Legislativos, Antonio Sánchez, y la directora general de Comisiones, Rosana Oviedo. El tema es dinámica parlamentaria, va dirigida a alumnos sobre el funcionamiento, desafíos del Congreso Nacional y el proceso de creación de leyes. En lo que me compete sería hablar sobre las comisiones asesoras permanentes, explicarles a los alumnos. Hoy día esta Cámara cuenta con 27 comisiones asesoras permanentes, cada una con distintas competencias, funciones, y vamos a tener también un trabajo de investigación. Ellos van a hacer un proyecto de ley, se va a hacer un simulacro de sesión. En la Cámara Alta se llevó a cabo un conversatorio sobre las comisiones asesoras de la Honorable Cámara de Senadores. El evento contó con la participación de autoridades legislativas y representantes del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Hoy estuvimos recibiendo la visita del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, más conocido como IAE, que es un instituto académico de formación para militares, policías, personales públicos y también personas del ámbito privado. Estamos muy contentos porque tuvimos también la presencia del vicepresidente segundo, Dionisio Amarilla, senador de la Nación, y estuvimos hablando sobre temas que tienen que ver con la misión de la institución, la Dirección General de Comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras comisiones de vital importancia para el desarrollo continuo de nuestra institución. El secretario general y gerente general de procesos legislativos de la Cámara de Senadores, Antonio Sánchez, recibió por mesa de entrada la serie de propuestas legislativas remitidas por el Poder Ejecutivo. Los proyectos fueron elaborados en forma conjunta por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de modernizar el Estado paraguayo, fortalecer su competitividad económica y generar un entorno más propicio para las inversiones nacionales y extranjeras.
extranjeras. Inicialmente se envía a esta Cámara el proyecto del nuevo régimen de Maquila, el proyecto de ley que establece el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera, el proyecto de ley que establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales, el proyecto de ley de arbitraje y el proyecto de ley que moderniza el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros, establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley número 1590/2000, el proyecto de ley de mercado de valores y productos, como asimismo remiten la propuesta de modificación de un proyecto que ya había sido remitido por el Poder Ejecutivo en ocasión anterior, que guarda relación con el proyecto de ley que modifica los artículos 16, 22, 24, 25 y 33 de la ley número 6777/2023, que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no convencionales no hidráulicas. Bajo el lema Abriga tu imaginación y con el apoyo de las comisiones asesoras de Educación y Cultura y la de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, se llevó a cabo la clausura de las vacaciones inolvidables, una actividad organizada por la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, Augusto Roa Bastos. El día de hoy tenemos una propuesta sumamente dinámica. Se trata de un arte súper valorado acá en Paraguay, que es el teatro. Queremos mostrarle a los niños un poco de ejercicios teatrales, van a llevar en puesta en escena un sketch teatral, entonces vamos a estar con dos actores, la licenciada y actriz Mariel Pereira, también estamos con el actor Jonathan Trinidad, quienes nos van a estar instruyendo y ayudando con los niños con esos ejercicios y las dinámicas de teatro. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, recibió el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubín para modificar el Código Penal con el objetivo de aumentar las penas privativas de libertad hasta 90 años y establecer la figura de la prisión permanente revisable ante casos de homicidios. El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Dionisio Amarilla, también participó de la presentación. Agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal por estos hechos graves sucedidos recientemente. Le decía yo particularmente que nosotros de alguna forma hasta somos también culpables de omisión o por omisión si no hacemos nada. Y tomó la iniciativa el colega parlamentario Rubín y como senador, uno más de los 45, cuando llegue acá en la Cámara la modificación del Código Penal, que él va a explicar bien, donde nosotros pensamos para que la ciudadanía entienda que el violador, en este caso, el violador, el que mató a una niña indefensa, no puede quedar libre, no más víctimas fatales. Entonces tenemos que darle un punto final.